Bienvenida, bienvenido a esta inversión. Hoy vamos a mirar de cerca la formación en tenis playa, Sí, hoy toca la escuela Beach Tennis, la EBT. la que fundó Gustavo Estanicia. Exacto. Tenemos bastante material, vídeos de presentación, textos de su web. Y la idea es, pues, entender qué la hace diferente, ¿no? Cómo forman a los profesores y qué visión tienen del deporte. Eso es. Que, por cierto, no para de crecer. Totalmente. Se nota un enfoque muy práctico en lo que proponen. Sí. De hecho, vamos a empezar por ahí, qué es la EBT y qué busca. A ver, se presentan como escuela online. Ujú. Pero recalcan mucho que el 80% es práctico. Eso ya es un dato. Sí, llama la atención. Y el objetivo, muy claro. Formar profesores especializados en beach tenis. Con nombre y apellidos. Y detrás, como decías, Gustavo Estanicia, que no es un recién llegado, sobre tenis playa. Y ha colaborado con la Federación Andaluza, la Española, o sea que tiene, digamos, un bagaje importante. Y eso se nota, supongo, en la metodología que proponen, la EBT-SER. Ahí está, yo creo una de las claves. EBT-SER. Base teórica, técnica, situación, enseñanza y ritmo. Suena completo. Sí, y lo interesante es que no se limita solo a enseñar los golpes, la técnica pura. Claro, no es solo así se pega la bola. Exacto. Analizan los golpes, la progresión, sí, pero le suman la táctica, la preparación física específica para la arena y hasta los aspectos psicológicos. O sea, una formación muy redonda, ¿no? Que intente abarcar todo lo que implica el juego y enseñarlo. Eso parece. Una visión integral. Y has mencionado ritmo al final de las siglas. ¿Eso aplicado al tenis playa? ¿Tiene alguna peculiaridad en su enfoque? Pues por lo que se intuye del material, ritmo parece que se refiere tanto al timing de los golpes, de los movimientos en la arena, como al propio ritmo de la clase. Ah, vale, la dinámica de la enseñanza en sí. Claro, en un deporte tan rápido, donde la arena te frena y la bola vuela, la anticipación, la fluidez son cruciales. Entiendo. Así que enseñar a manejar ese ritmo, el de la clase, la energía, pues sí, podría ser un punto diferencial. Que los futuros profes sepan gestionar eso. Tiene sentido. Y luego, destacan bastante las clases online semanales. Sí, vía Zoom, donde dicen que los alumnos son, bueno, muy activos. Presentan grabaciones suyas, analizan las de otros compañeros y hablan de fomentar una comunidad internacional. ¿Qué implicación tiene eso más allá de hacer contactos? Pues yo creo que buscan enriquecer la formación, exponer a la gente a cómo se vive y se enseña el tenis playa en otros sitios. Ya, que no es lo mismo en todas partes. Claro, te da una visión más global, te hace más adaptable, que es importante en un deporte que está, bueno, en plena expansión mundial. Y el curso principal, el de experto en beach tenis, ¿a quién va dirigido exactamente? Pues parece bastante amplio, gente que ya tiene experiencia enseñando, sí, pero también jugadores de otros deportes de raqueta. O incluso gente que busca un giro profesional, ¿no? Algo ligado a la playa, a un estilo de vida más activo. Exacto, también abren esa puerta. Y recalcan mucho que no es solo teoría. ¿Cómo se materializa esa promesa de ser tan práctico? Pues se ve en el enfoque. Hablan de análisis biomecánico, claro, pero sobre todo de gestión de grupos, de cómo planificar clases reales, incluso de cómo montar o mejorar tu propia escuela. Ah, o sea, muy orientado al día después de la formación. Muy orientado al cómo hacer las cosas en la arena. Y esa filosofía que tienen, pasión plus conocimiento igual a enseñanza verdadera. Suena bien, pero ¿es solo un eslogan? Pues intentan que no lo sea. Lo conectan con valores como la libertad creativa del profesor, el compromiso. Buscan que los profes que salgan de allí enseñen con autenticidad, dicen ellos. Que sepan qué enseñar, pero sobre todo cómo hacerlo de forma efectiva y personal. Eso es, que conecten de verdad. Y tienen planes de futuro, ¿no? Mencionan el triángulo perfecto para 2025. Sí, eso parece una estrategia para, digamos, fidelizar y mantener al día a su gente. ¿En qué consiste? Son dos cosas. Por un lado, clínicas para jugadores de distintos niveles, enfocadas en técnica, táctica, esa conexión raqueta, bola, mano libre. Ajá. Y por otro, seminarios para profesores que ya están en activo, para actualizar métodos, compartir experiencias. Una forma de seguir siendo un punto de referencia, vamos. Exacto. Posicionarse a largo plazo. Y volviendo al curso principal, el de experto, ¿la estructura cómo es? ¿Daban detalles concretos? Sí. Combinan los módulos online, con vídeos y textos, y luego los exámenes, que son teórico-prácticos. Y aquí viene lo importante. Sí.
que tienen que grabarse en la arena. Ahí vuelve a salir el componente práctico. Fundamental, parece. Dan 2 oportunidades para probar, ¿no? Sí. Y ofrecen tutorías, seguimiento. El plazo es de mínimo 60 días y máximo 6 meses para completarlo. Y luego está la garantía esa. Peculiar. La de 60 plus 60 plus 100 euros. Sí, que bueno, está condicionado a que asistas, te impliques, demuestres esfuerzo. Claro. Tiene su lógica. Pero bueno, supongo que es una forma de decir, confiamos en nuestro método si tú pones de tu parte. Y todo esto, no hay que olvidarlo, en el contexto de un deporte, El tenis playa. que ellos mismos describen como joven, internacional, regulado por la ITF, Y en plena expansión por los 5 continentes, creciendo muchísimo. lo cual le da a esta formación una perspectiva de oportunidad laboral real, ¿no? Sin duda, ese contexto es clave para entender la propuesta de valor de ABT. Responden a una necesidad creciente de formación especializada en un nicho deportivo con mucho potencial. Así que, resumiendo, lo que proponen desde la ABT es un camino formativo muy pautado, sí, pero sobre todo muy práctico. Sí. Buscando no solo dar conocimientos técnicos, sino capacitar de verdad en el arte de enseñar este deporte en particular. Cómo hacerlo eficazmente. Queda bastante claro el enfoque, sí. Muy estructurado, muy práctico, pero me surge una reflexión final. A ver. En un deporte como este, que mezcla la alta competición, la exigencia física, con un ambiente tan social, a veces casi festivo, ¿no? El rollo playa. Sí, es una mezcla curiosa. ¿Qué significa realmente, en ese contexto tan particular, enseñar con autenticidad? ¿Cómo se equilibra eso? Buena pregunta. No es fácil, supongo, encontrar ese equilibrio. Ahí queda eso, para darle una vuelta.